Queremos resolver las siguientes ecuaciones lineales de un paso, y ya hemos resuelto ecuaciones como esta usando números enteros, pero no resolveremos las ecuaciones usando números enteros, sino el objetivo de aislar la variable en un lado de la ecuación es exactamente lo mismo. Entonces, aunque las variables están en el lado derecho, todavía podemos aislar la variable en el lado derecho para resolver la ecuación. Entonces, para el primer ejemplo tenemos 81 negativo 9x negativo ya que la variable está en el lado derecho. Para resolver esta ecuación queremos manipular la ecuación para que sea en forma de algún número es igual a x. Entonces, mirando el lado derecho de la ecuación, debemos reconocer que 9x negativo significa 9 veces negativo x. Entonces queremos deshacer esta multiplicación, realizando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos que dividir ambos lados de esta ecuación entre 9 negativos para aislar x. Mirando en el lado derecho de la ecuación, 9 negativo dividido por 9 negativo es igual a 1, y 1 veces x es igual a x, y en el lado izquierdo tenemos 81 negativo dividido por 9 negativo. Bueno, un negativo dividido por un negativo es positivo, por lo que este cociente es positivo 9, por lo que nuestra solución es 9 igual a x, pero a menudo verás esto invertido, ya que x es igual a 9. Mirando el segundo ejemplo tenemos 8 negativos iguales x divididos por 7. Así que para resolver esto para x queremos que esta ecuación tenga la forma de algún número igual a x. Reescribamos esto para tener un poco más de espacio. Vamos a tener 8 negativos iguales x dividiendo por 7, así que mirando el lado derecho de esta ecuación queremos deshacer esta división por 7, así que para deshacer esta división por 7 tendremos que multiplicar ambos lados de la ecuación por 7 para poder multiplicar el lado derecho de la ecuación a las 7 siempre que hagamos lo mismo con el lado izquierdo. Entonces, nuevamente, mirando el lado derecho de la ecuación multiplicando por 7, dividiendo entre 7 se simplificará a 1, y 1 veces x es igual a x, y luego en el lado izquierdo tenemos 8 veces negativo 7. Bien, negativo por un positivo es negativo, entonces esto es negativo 56. Entonces, nuestra solución es negativa 56 es igual a x, pero nuevamente esto se invierte normalmente para leer x es igual a 56 negativo. Espero que esto haya sido útil. Guión 6FB 1362 C2A4F.